Bueno, pues vamos a empezar, si os parece. Señores, por favor. Nada, que empezamos dando las gracias a todos y todas por venir. Muchas gracias. También a la librería Sandoval por cedernos el espacio. Y aprovecho para felicitar a la librería por su 50 aniversario. Es verdad que si le dais la vuelta a la lotería veréis que hemos puesto que es su 36 aniversario, que llevamos poniendo eso muchos años y este año pues se nos ha pasado cambiarlo. Bueno, esta charla se enmarca dentro de una serie de charlas que estamos haciendo desde el Partido Comunista. La primera de estas charlas fue una charla con el Príncipe Polisario, que tienen un enfoque internacional, que van sobre temas de relevancia, de actualidad. El primero, como he dicho, fue con el Príncipe Polisario sobre la situación en el Sáhara. La segunda charla que hicimos fue con José Luis Tentella, que es el presidente del Partido Comunista, que nos habló sobre la situación en China. La tercera charla que hicimos fue hace nada con Manu Pineda, que es eurodiputado en el Parlamento Europeo, y nos habló sobre el ascenso de la extrema derecha en Europa. Esta charla, evidentemente, sabéis de qué va. Es una presentación de 2 libros, que ahora hablo un poco más de ellos. Y bueno, claro, muchas gracias también a María Amorós por venir. Promete ser una charla fascinante. Aparte de eso, claro, no tengo una copia de los libros físicamente aquí, pero bueno, sabréis cuáles son. Una biografía sobre Salvador Allende, que se llama Biografía Política, Semblanza Humana. Y el otro libro que vamos a presentar hoy se llama La vida es eterna y es la biografía sobre Víctor Jara. Hace un año, por estas fechas, estuvimos aquí con Mario Amorós y presentó su biografía sobre la Pasionaria, que fue un evento pues maravilloso. Vino muchísima gente y tuvo una gran acogida. Y bueno, estamos viendo que hoy va a ser igual. Claro, están de actualidad, y se nos cae. Están de actualidad estos libros porque justamente se celebra este año el 50 aniversario del asesinato de estas grandes figuras a manos del régimen fascista de Pinochet. Y además, claro, cabe señalar que estos temas son de actualidad porque estamos viendo el fascismo, su vuelta en Europa. Es importante estar pues, muy atentos y también ser conscientes de qué son capaces regímenes fascistas. Bueno, señalo también una cosa que es mucho más ligera, que es que tenemos una mesa de merchandising que está ahí por si queréis pillar algo de lotería, una taza, lo que sea del Partido Comunista, también podéis. Y nada, claro, y después de la presentación, Mario Amorós va a estar firmando los ejemplares de los libros. Así que quedaos hasta el final, porque os podéis llevar vuestro libro firmado. Y nada, sin más dilación, os dejo con Mario Amorós. Gracias, Samantha, gracias a David y a los camaradas de Valladolid por invitarme de nuevo. Hace como 3 años estuvimos con Lola, Ruiz Ibarruri, y hoy vamos a hablar de Chile, ¿no? Sabéis que en septiembre se han cumplido 50 años del golpe. Es una fecha importante en la historia de la izquierda. Los camaradas y compañeros veteranos la recordáis perfectamente. Bueno, marcó la historia de la izquierda del siglo XX y abrió una serie de preguntas que están vigentes y pendientes, ¿no? Porque fue una experiencia política singular y emblemática de la historia del siglo XX. Una experiencia política que tuvo, sobre todo tempranamente, 2 referentes. El presidente Salvador Allende en el terreno político, con su muerte en el Palacio de la Moneda, y Víctor Jara, porque fue asesinado 4 días después del golpe, y porque además su muerte se conoce fuera de Chile a partir del 23 de septiembre, por la prensa internacional, y además muy pronto
se teje una leyenda falsa y macabra sobre las circunstancias de su muerte. En el libro cuento cómo se origina esa leyenda y cómo Víctor pasa a convertirse ante el mundo como el cantor o el cantante de las manos cortadas, ¿no? Eso es falso, a pesar de que siempre Joan, su esposa, lo dijo y lo relató, pero esa leyenda macabra, bueno, tuvo acogida y recorrió el mundo, ¿no? Por suerte yo creo que ya, y espero que el libro también sirva para eso, se conozca mejor esas circunstancias. La esposa de Víctor, Joan, siempre decía que no hacía falta exagerar ni inventarse nada. El horror real era tan grande que no había por qué inventar ese tipo de historias, ¿no? Bueno, pues sí, Allende en el terreno político, Víctor Jara, como representante del mundo cultural, representan ese periodo de la Unidad Popular que despertó el interés en todo el mundo, ¿no? En España, por supuesto, todavía con la dictadura, como sabemos, bueno, pues fue muy impactante cómo se publicaron libros, incluso antes del golpe de Estado en Chile, como la revista Triunfo o Cuadernos para el Diálogo acogía artículos de Aro Teclen, de Tierno Galván, o Vázquez Montalbán, durante el propio gobierno de Allende. Se siguió con una gran atención y a lo mejor algunos recordáis aquella portada de la revista Triunfo con Chile en letras blancas, un fondo negro. La podéis ver en internet, es verdaderamente impresionante, sobrecogedora, que lo decía todo. Allende y Víctor Jara se conocieron en Montevideo en el año 64, en diciembre. Allí estaba Víctor Jara, director de teatro del Teatro de la Universidad de Chile, de la Universidad Pública. Habían ido a representar una obra, Ánimas de Día Claro, en el teatro de la compañía uruguaya más importante, un teatro muy importante en América Latina, que aún existe hoy, la compañía El Galpón. Y Allende había ido, después de perder sus terceras elecciones presidenciales, como uno de los dirigentes de la izquierda latinoamericana, y también chilena, por supuesto, a un encuentro de solidaridad con la democracia brasileña. En el 31 de marzo de aquel año, 64, en Brasil, un golpe de Estado, apoyado por Estados Unidos, militar, había acabado con un gobierno ni siquiera de izquierda, se podría decir en sentido estricto, sino un gobierno democrático, o nacionalista en el mejor sentido de la palabra, del presidente João Goulart, que vivía exiliado en Brasil. Allí se conocen, después de la obra de la representación, Allende y su esposa Hortensia Bussi van a saludar a aquellos jóvenes chilenos y fue el primer encuentro que yo tengo acreditado entre ambos. Allende nació en Santiago de Chile en 1908, en el seno de una familia formada por un abogado, Salvador Allende Castro, una persona muy bien relacionada con la élite chilena de la época, era amigo de personalidades muy notables de la vida social y política del país, y su madre, doña Laura Gossens, hija de una familia también de la oligarquía chilena. Chile era un país muy pequeño en términos de relaciones sociales. Tendría, cuando nace Allende, unos 4 millones de habitantes. Un país que tiene un 50% más de superficie que España, ¿no? Por tanto, este tipo de familias se relacionaban, se conocían tenían una relación de mucho tiempo, ¿no? El propio Allende después también tendría relación con políticos de todos los sectores. Allende vive sus primeros 10 años en una ciudad que hoy pertenece a Perú, Tacna, en el sur de Perú, entonces un poquito más arriba del norte de Chile. Allí vive 10 años, después vive en otras ciudades como Valdivia, Santiago y Valparaíso. Y la etapa en Valparaíso es importante porque allí acaba la enseñanza secundaria, de allí sale a hacer el servicio militar como voluntario, y en Valparaíso conoce a la primera persona que le acerca a las ideas de izquierda. Su familia, su padre, sus tíos, militaban en el Partido Radical, un partido fundado a mitad del siglo XIX, que era un partido avanzado en el siglo XIX, por ejemplo, postulaba la separación de Iglesia-Estado, la educación pública, bueno, se diferenciaba de liberales y conservadores, ¿no? En ese Partido Radical, el abuelo de Allende, Ramón Allende Padín, médico, había sido diputado y senador, una persona muy importante en el siglo XIX en Chile. Incluso fue el jefe de los servicios sanitarios del ejército chileno en la Guerra del Pacífico, la guerra por la que Chile le arrebata los territorios a Bolivia, el acceso al mar, y a Perú. Allende, que además cuando decide estudiar medicina a partir del año 26 en la Universidad Pública, bueno, es una profesión liberal, con esos antecedentes familiares, podría haber sido un hombre progresista del Partido Radical, pero en Valparaíso conoce a un zapatero, a un carpintero anarquista
llamado Juan de Marquí, que es la primera, ya tenía más de 60 años, que es la persona que le enseña a jugar al ajedrez, que le presta algunos libros de Bakunin, de Kropotkin, y que le habla de la lucha de los trabajadores. Tema que de Marquí conocía bien porque había huido de Italia para no ser enrolado en el ejército, había pasado por Barcelona, por Brasil, militaba en una central sindical anarquista, y es la persona que que deja en Allende una semilla que después, con el paso de los años, muy pronto también, porque en Chile se instala una dictadura militar similar a la de Primo de Rivera a partir del año 27, y él está en la universidad y ahí participa en las luchas estudiantiles contra esa dictadura. También como estudiante de medicina, por ejemplo, colabora con sindicatos anarquistas en los consultorios médicos, ¿no? Tiene ese compromiso social que se expresa de esa manera también en su formación como médico en el Manicomio Nacional. Imaginaos cómo sería el manicomio en Chile en los años 20, pues ahí se relaciona durante bastante tiempo con personas enfermas mentales, y eso le deja una huella como médico y como ser humano importante. Esa dictadura militar, y que no es un detalle menor, estaba encabezada por un señor llamado Carlos Ibáñez, cae en julio del 31, y unos meses después, en junio del año 32, en Chile se proclama la primera República Socialista de América. Es una república que dura 12 días, pero que es importante porque participan militares nacionalistas. Militares nacionalistas que un año después participan, como Allende, en la fundación del Partido Socialista de Chile, en abril del año 33. El caso de Chile es singular porque el Partido Socialista se funda después que el Partido Comunista. El año 12, en el norte de Chile, en Iquique, en el desierto del Salitre, los trabajadores del Salitre, fundan el Partido Obrero Socialista, 4 de junio de 1912. 10 años después, ese Partido Obrero Socialista se adhiere a la Tercera Internacional y pasa a llamarse, como todos, como el nuestro también, Partido Comunista de Chile, ¿no? Y en Chile, el Partido Socialista se crea 11 años después, y además se crea no con un perfil socialdemócrata, como pudiera esperarse, había espacio, sino con un perfil revolucionario, marxista, ajeno a la Internacional Socialista, americanista, donde confluyen corrientes anarquistas, corrientes trotskistas, corrientes libertarias. Algunos líderes del partido han sido militares del ejército chileno, y Allende participa en la fundación del Partido Socialista de Chile desde Valparaíso, donde trabaja como médico. Y pronto será un dirigente importante, con 20 y pocos años, 26, 27 años, en la organización del Partido Socialista en la zona de Valparaíso y Viña del Mar. De hecho, el año 35 ya el secretario general del Partido Socialista. Y además, ese año 35 ingresa en la masonería, que es una faceta importante de su personalidad, de la mano de una familia, la familia Grove, vinculada también al Partido Socialista. Eso de la masonería es importante porque se conservan papeles del ingreso de Allende en la masonería, y cuando uno ingresa a la masonería firma un papel llamado testamento masónico, que son como las aspiraciones que uno tiene. Entonces es interesante leer lo que Allende decía con 27 años cuando ingresa en la logia Progreso número 4 de Valparaíso. Año 33, fundación del Partido Socialista. En septiembre del año 32 nace en Santiago de Chile Víctor Jara. Un matrimonio formado por Manuel Jara, Amanda Martínez, Manuel y Amanda, te recuerdo Amanda, ¿verdad? Tienen ya varios hijos mayores, son campesinos sin tierra, son campesinos, se llaman en Chile inquilinos. Son familias que trabajaban en latifundios, que recibían un salario casi simbólico, y que para que no se murieran de hambre, el pago del trabajo que hacían durante todo el año era poder cultivar, aparte de las tierras del patrón, cultivar un trozo de tierra y tener animales domésticos. Encontré muchas entrevistas de Víctor Jara donde él habla de su infancia, una infancia que decía feliz a pesar de las aspiraciones materiales por el papel de su madre, y decía también Víctor cómo los días se comían carne, era prácticamente una fiesta, ¿no? Casas de adobe y de barro con piso de tierras, evidentemente, como también pasaba en España en la época, sin luz eléctrica, sin agua potable. Él tuvo la suerte, y sus hermanos, de que por el empeño de su madre fueron a la escuela, tanto desde a la que correspondía, a la escuela primaria. Primero vivieron cerca de una ciudad llamada Chillán, a 400 kilómetros al sur de Santiago, y después llegan en torno al año 37-38 a 40 kilómetros de Santiago, a un lugar llamado Lonquén. Y esa etapa es importante en la vida de Víctor, y sin esa etapa en el campo chileno, que dura unos 10 años,
no se puede entender la vida de Víctor Jara y sobre todo sus canciones, porque su madre, además de ser una mujer muy trabajadora, tocaba la guitarra y cantaba canciones en las reuniones campesinas, cuando había una boda, cuando había una fiesta campesina, incluso cuando, algo muy común en la época, moría un niño, los llamados en Chile angelitos, la mortalidad infantil, os podéis imaginar cómo era, y hacían toda una ceremonia los campesinos de vestir al niño, eso de la Parra lo recordaba también muy bien, ¿no? Y Víctor es testigo de esos cantos campesinos. Él contaba cómo en Lonquén, por las noches los campesinos se juntaban a deshojar el maíz, el choclo que se llama en Chile, y cantaban y tocaban las guitarras, y decía Víctor, y yo me quedaba dormido en el regazo de mi madre, escuchando a esa gente maravillosa. El último disco que Víctor graba antes del golpe de Estado, antes de su muerte, y que él llega a ver en sus manos publicado, es un disco que se llama Canto por Travesura, que son 18 canciones del folclore campesino chileno que él recoge y que le da la importancia de grabarlo. Y explica en una entrevista que puedes ver en YouTube, en Radio Magallanes, la importancia en un momento como el de Chile, año 73, tan difícil, de grabar canciones hechas por los trabajadores, ¿no? Es una manera muy bonita, porque él decía que con su guitarra y su voz quería interpretar, comillas, el alma del pueblo, ¿no? Él y su madre y sus hermanos llegan a Santiago en torno al año 42. Son parte de ese éxodo del campo a la ciudad, como también pasaba en España a partir de los años 50, ¿no? Familias que huían de la miseria del campo, llegaban a la gran ciudad, donde levantaban casi campamentos improvisados. Bueno, llegan a Santiago, él sigue yendo a la escuela, su madre alquila un restaurante pequeñito en un mercado y quiere que Víctor, cuando sea un poco más grande, le ayude en el restaurante, y por eso Víctor estudia unos años contabilidad en un instituto comercial que existe en Santiago de Chile. Su madre muere cuando él tiene unos 15 años, pertenecía a la Acción Católica, entonces ingresa en un seminario durante 2 años. Y ese seminario tiene la peculiaridad de que hay un coro y Víctor participa y aprende a cantar en un coro, ¿no? Hace el servicio militar en el año 53 y cuando acaba el servicio militar con 21 años, su familia está rota, su madre ha muerto, su padre es abandonado, sus hermanos mayores cada uno por su lado, y él es una persona que no tiene ningún horizonte vital, ¿no? Pero lee un día en el periódico que se convoca una prueba para ingresar en el coro de la Universidad de Chile, la universidad más importante del país, para representar en el Teatro Municipal de Santiago, el teatro más importante de Chile, la ópera Carmina Burana. Entonces Víctor es admitido en ese coro, participa en ese estreno, y después, además, conoce una compañía de mimos muy importante en Chile en la época, participa también de esa compañía, aprende a moverse sobre un escenario, y todo eso, esa acumulación, más su talento, más su capacidad y su voluntad, hacen que en abril del año 56 sea admitido, pase las pruebas para estudiar teatro en la Escuela del Teatro Experimental de la Universidad de Chile, la escuela de teatro más avanzada del país, donde, creada en el año 41 por hombres y mujeres del teatro chileno, de izquierdas, muchos vinculados al Partido Comunista, y también creado ese teatro experimental por refugiados españoles republicanos que han llegado a Chile el año 39 en el Muniper, ¿no? Por tanto, en muy poco tiempo, la vida de Víctor se le abre un mundo inesperado, diferente, para formarse como actor y como director de teatro. Allende, que en los años 30 es dirigente del Partido Socialista en Valparaíso, el año 37 es elegido diputado, con 28 años. Chile es el único país de América donde hubo un Frente Popular. Se creó 10 días después del triunfo del Frente Popular en España. Y además se crea ese Frente Popular porque el año 38, el 25 de octubre, va a haber elecciones presidenciales y el Frente Popular va a llevar un candidato, Pedro Aguirre Cerda, maestro del Partido Radical y masón, que se enfrentará al candidato de la derecha y que gana. Es la primera vez que Chile tiene un presidente progresista en más de 100 años de historia. El presidente del Frente Popular, que tiene en Pablo Neruda al intelectual que encabeza a los hombres y mujeres de la cultura y las artes que apoyan al Frente Popular, y tiene en Allende al responsable político de la campaña en la zona de Valparaíso. Ese presidente Aguirre Cerda designa a Allende ministro de Salud en septiembre del año 39 y lo fue durante 2 años y medio. Todo eso es muy interesante, este periodo, desconocido evidentemente, porque hay mucha prensa, se considera mucha documentación de ese trabajo que hizo Allende como ministro,
Evidentemente, él como médico tenía una concepción de la medicina avanzada para la época, siempre, y además se preocupó de trasladar un discurso desde el ministerio. Por ejemplo, él decía que para el pueblo es mejor un plato de lentejas, una buena alimentación, una buena higiene que previniera las enfermedades, que andar después repartiendo medicinas o curando niños enfermos, ¿no? Bueno, hizo ahí un trabajo importante, sale del gobierno en el año 42, viene una época difícil en Chile, con divisiones dentro del Partido Socialista. En el año 46 es elegido un presidente de la República con el apoyo fundamental del Partido Comunista, que tenía en aquel momento el 17% de los votos, pero ese presidente, en el marco de la Guerra Fría, ilegaliza el Partido Comunista de Chile. Decenas, centenares de militantes del partido son encerrados en un campo de concentración en el norte. Neruda, que es senador desde el año 45, tiene que pasar a la clandestinidad ya durante un año, y clandestino acaba el canto general, y sale a Argentina por la cordillera andina a caballo en el febrero-marzo del año 49, y Allende en el Senado en junio del año 48 habla para denunciar la persecución del Partido Comunista, ¿no? Es un gesto importante porque había sectores del socialismo chileno que apoyaron la represión contra el Partido Comunista, ¿no? Había enfrentamientos duros en aquellos años, y en el año 51 Allende lanza su primera candidatura presidencial para las elecciones del año 52. Lo hace con el apoyo del Partido Comunista desde la clandestinidad y con el apoyo de una pequeña parte del Partido Socialista. Aquella primera candidatura es el inicio de un camino largo de casi 20 años hasta que Allende llega a la moneda. Su vida en aquellos 20 años fue una sucesión de campañas electorales. Él era senador, se tenía que reelegir. Él era presidente, 4 campañas presidenciales. Pensad que las campañas presidenciales en Chile, por ejemplo, la del año 64, votación 4 de septiembre del 64, esa campaña empezó en enero del 63. Estamos hablando de un año y medio largo, recorriendo el país por tierra, mar y aire, en tren, un país además como Chile, difícil, ¿no? 4.000 kilómetros de norte a sur, de Arica a Magallanes, con el empeño de plantear una opción que uniera a la izquierda, a pesar de que las diferencias entre socialistas y comunistas persistían, pero se unieron en torno a Allende y a un programa político para plantear la posibilidad de que era posible que la izquierda unida ganara la presidencia de la República, ¿no? Se crea la Central Única de Trabajadores, una única central sindical en Chile en el año 53, y en el año 58, en la segunda campaña de Allende, la izquierda pierde por 34.000 votos la presidencia de la República. Y Allende ya es el candidato más votado por los hombres en Chile. Hombres y mujeres votan en unas separadas, es decir, uno puede ver la evolución del voto femenino y masculino. A Allende le costó mucho siempre el voto a las mujeres, fue creciendo, pero costó. Cuando fue elegido presidente, fue elegido votado por el 30% del censo femenino y más del 40% masculino. Ese 30% de las mujeres fue el 39% del año 73, ¿no? Hubo un aumento importante durante su gobierno. Y esa campaña del año 58, en la que se queda a 34 minutos de la moneda, tiene ya la participación del mundo de la cultura a un nivel muy importante, ¿no? Neruda en los mítines, pero también un conjunto folclórico llamado Cuncumen, donde participa Víctor Jara. Víctor Jara, que ese año 58, con el final de la proscripción del Partido Comunista, ingresa a la Juventud Comunista y participa en esa campaña de Allende en algún acto, en algún momento, como miembro del conjunto Cuncumen. Esa etapa es importante en el caso de Víctor porque él, con ese conjunto, hace giras por Chile, incluso vienen a Europa, van a la Unión Soviética en los años 60, a Francia, a Holanda, y graba las primeras canciones y aprende lo que es el trabajo profesional en el mundo de la música, ¿no? Con una industria discográfica incipiente en manos de las multinacionales. Y además, de manera paralela, él se titula como actor por la Escuela de Teatro y en el año 59 decide estudiar para ser director. Han estrenado él y otros compañeros de estudios una obra de teatro que tiene un gran éxito y por tanto encuentra que ahí hay una beta para él porque él ha dirigido esa obra. Y en los años 60, en los primeros años 60, Víctor Jara se convierte en uno de los mejores directores de teatro de Chile, reconocido por la prensa especializada. Incluso dirige el estreno de 2 obras, Ánimas de Día Claro y después una que se llama La Remolienda, que tuvieron un gran éxito de público, no solo de la crítica, sino también se representó durante muchos meses, hicieron giras por Chile, también
por ejemplo, en un marco de esa gira, tempranamente, el año 60 llega a Cuba. En abril del año 60, esos muchachos del Teatro Chino llegan a Cuba y después de la representación les dicen que Fidel va a ir a hablar con ellos, que quiere conocerlos y tal, ¿no? Pero Fidel no puede llegar y llega un guerrillero argentino que les dice que Fidel no puede, pero que él va a conversar. Y Víctor siempre, aunque fuera una gira teatral, iba con su guitarra. Y parece ser, según periodista chileno, que el Che le animó a que cantara delante de su pueblo, ¿no? Bueno, los años 60 es una etapa muy fértil para Víctor como hombre de teatro. Después, a partir del año 65, los hijos de Violeta Parra, Ángel e Isabel, crean en Santiago un lugar legendario, la Peña de los Parra, una casa colonial donde en mesas muy sencillas y con un pequeño escenario subían a cantar pues, los hijos de Violeta Parra, Víctor, Patricio Mans, otros cantautores chilenos, y después, con el paso del tiempo, por allí pasaron desde Raimon hasta Paco Ibáñez, hasta Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Daniel Biglietti y tantos cantores de América Latina, ¿no? Es un lugar muy importante porque ese movimiento de las peñas se replicará en muchas ciudades de Chile y así van haciendo lo que se conoció como la nueva canción chilena. Víctor, a partir del año 65-66, empieza a grabar discos en solitario, como solista. Son discos que graba con multinacionales anglosajonas que tienen un gran éxito, y a partir del año 68 se da un hecho muy importante en la cultura chilena, y es que las juventudes comunistas, que entonces tienen unos 15.000 militantes y que en el momento del golpe de Estado tienen 70.000 militantes en un país de 1 millón de habitantes, las juventudes comunistas crean un sello discográfico, la discoteca del Cantar Popular, que es la plataforma que permite que esos grupos que recordaréis, Quilapayún, Inti Illimani, Víctor Jara, canten las canciones comprometidas políticamente. Cuando Víctor graba en el año 67 una canción de homenaje al Che, el aparecido, con una discográfica extranjera, tiene que poner el título de la canción, el aparecido, y debajo, entre paréntesis, dedicada a E.C.G. dedicada al resto de la Serna, ¿no? Pero no podía ponerlo. Una canción dedicada al Che, ¿no? Es ese disco, ese sello de las juventudes comunistas lo que permite que ese conjunto Quilapayún, que ha sido creado en el año 66 y que tiene en Víctor a su primer director musical, pueda grabar, por ejemplo, en el año 70, la cantata de la Escuela Santa María de Quique, ¿no? Y de manera paralela a esa explosión del mundo de la cultura en la música tan importante o en los murales, se da el crecimiento de la izquierda, que pierde la elección en el año 64 con Allende por tercera vez con el 39% de los votos, frente a una derecha que apoya la democracia cristiana y frente a una campaña de propaganda gigantesca, propia del marco de la Guerra Fría, muy anticomunista, muy primaria, pero que funcionó, porque la izquierda, que tenía posibilidades, pierde, aunque tiene el 39% de los votos. Ahí hay un periodo difícil en la izquierda de críticas incluso del Partido Socialista Allende, del sector del Comité Central del Partido Socialista Allende. Nace una fuerza política de extrema izquierda, guevarista, llamada Movimiento de Izquierda Revolucionaria, del año 65. Pero Allende y el Partido Comunista persisten en plantear que es posible la vía no armada, la vía, entre comillas, pacífica hacia el socialismo, y se llega al año 70, donde, a pesar de que hay muchas dificultades para Allende, finalmente logra ser elegido candidato presidencial de la izquierda por cuarta vez. Pero esa vez le costó mucho, costó varios meses. El Partido Comunista levantó la candidatura de Pablo Neruda. Imaginaos, el año 69, a una personalidad como Neruda, es el candidato presidencial, y otras fuerzas de izquierda plantean otros candidatos, ¿no? Finalmente se impone la realidad, y es que Allende es el candidato que ha recorrido Chile, reconocible, que además unifica a todas las fuerzas de izquierda, y es proclamado candidato en enero del año 70, y en la campaña más corta de las 4 que hizo es cuando gana la elección presidencial con el 36% de los votos. De cara a esa campaña, Víctor Jara, que trabajaba como director de teatro en la Universidad de Chile, que esa era su fuente de ingresos, su salario, él decide pedir una excedencia durante un año para dedicarse a la campaña electoral y también a la creación musical. Ha grabado el año 69 con DICAP su disco Pongo en tus manos abiertas. Recordaréis aquella canción, La ilusión de Caballen, ¿verdad? Es el primer disco que le graba con DICAP, el disco que marca su compromiso político público, y participa en una gran cantidad de actos en el marco de la campaña electoral. El meeting final del cierre de campaña de Allende, el 1 de septiembre,
del año 70 en la Alameda, en el centro de Santiago, había centenares de miles de personas, se estima que casi 1 millón de personas, y levantaron 10 escenarios. En uno cantaba Quilapayún, en otro Víctor Jara, en otro Intimani. Esa era la participación de estos músicos en la campaña, y el triunfo de Allende fue para Víctor uno de los hechos más importantes de su vida, ¿no? Hay cartas que cito en el libro, testimonios que reflejan el compromiso que él sentía como hijo de una familia de trabajadores, muy pobre, lo que significaba para él y lo que entendía él que significaba el gobierno de Allende para el pueblo chileno. Hay unas semanas difíciles en Chile, pero finalmente el Congreso Nacional aprueba la candidatura, vota entre Allende y el candidato de la derecha, los dos que habían quedado primeros en las urnas, Allende sin mayoría relativa, y eligen a Allende sin mayoría absoluta, y eligen a Allende el Congreso Nacional presidente de la República. Empieza su mandato el 3 de noviembre del año 70. Bueno, es un periodo simbólico de 1000 días, 1044 días, donde, bueno, el gobierno tuvo grandes conquistas, la nacionalización de las grandes minas de cobre, la reforma agraria, la política internacional, la participación y la conciencia de los trabajadores, ¿no? Que recordamos por esos documentales, sobre todo, ¿no? Donde uno escucha a los trabajadores hablar de las dificultades de ese proceso del socialismo al calor del combate diario, ¿no? En las fábricas, debatiendo con sus compañeros cómo esa burguesía, esa derecha golpista y esa burguesía que lanza una campaña de sabotaje económico, de desestabilización del país para hacer inviable la vía chilena. También un periodo de dificultades crecientes, ¿no? El primer año el gobierno de Allende obtiene éxitos muy importantes, pero poco a poco la oposición, que tiene mayoría en el Congreso, va desplegando una guerra política contra Allende. En esos 3 años, Víctor hace varios viajes por América Latina. Va a México y Argentina en final del 71, va a Cuba por primera vez con su familia en marzo del 72, volverá después de septiembre del 72 a la Casa de las Américas. También viaja a la Unión Soviética, Reino Unido, y graba El Derecho de Vivir en Paz, el disco de homenaje a Vietnam, y en septiembre del año 72 aparece uno de los discos más impresionantes de Víctor, más bonitos, ¿no? La Población. Si recordáis la canción Luchín, esa niño pobre, ¿no? O cómo ese disco, Víctor graba a las mujeres que han protagonizado en el año 67 una toma de terrenos. Eso eran familias que ocupaban terrenos deshabitados en Santiago y levantaban tiendas de campaña o viviendas muy precarias. Eso en Chile se llaman poblaciones. Era todo un fenómeno político y social desde mediados del siglo XX, y hay tomas de terrenos que son emblemáticas. Año 57, la población de La Victoria, uno de los bastiones de la lucha contra la dictadura militar y todavía hoy uno de los bastiones de la izquierda en Chile, y esta población que Víctor recrea su historia en el disco llamado así la población Herminda de La Victoria, que se llama así porque muere una niña llamada Herminda en los primeros días de la toma de terrenos. Es un disco impresionante porque Víctor lo cuenta como una obra de teatro. Hay un relato de las mujeres, hay canciones, participó uno de sus grandes amigos del teatro, y eso a él le hace darse cuenta de las posibilidades que tiene la música y el arte para ir más allá de lo que es una canción clásica, ¿no? Ese disco es la historia de una toma de terrenos, pero es que a raíz de ese disco le proponen un sindicato campesino viajar al sur de Chile, a la zona de Valdivia, a la zona de Ranquil, donde en el año 34 había habido una masacre de campesinos indígenas, y Víctor va a caballo, conociendo a supervivientes de esa masacre y grabando testimonios con la intención de crear un disco similar a eso, ¿no? Que contara esa historia de la matanza de Ranquil del año 34. Era una persona que tenía siempre una mentalidad abierta. Si os fijáis, yo no tengo nada de cultura musical, ¿no? Pero hay una canción suya, El Derecho de Vivir en Paz, donde si uno se fija, aparecen guitarras eléctricas, ¿no? Eso era algo insólito en la música folclórica en América Latina en los años 70. Las guitarras eléctricas, el rock, se veía como una herramienta de penetración cultural del imperialismo, ¿no? Y Víctor no tiene miedo a meter guitarras eléctricas en 2 canciones de ese año 71, ¿no? De ese disco El Derecho de Vivir en Paz. Y luego además él tiene el encargo de dirigir en el Estadio Nacional de Chile 3 representaciones teatrales y musicales en el año 72. En enero, por el 50 aniversario del Partido Comunista,
en septiembre por el cierre del 7º Congreso de las Juventudes Comunistas y en diciembre el homenaje de Chile a Pablo Neruda a su regreso de Francia tras obtener el premio Nobel, ¿no? Son representaciones culturales donde hay música, hay folclore, hay teatro, participan centenares de trabajadores, o sea, se lanza un mensaje con esa representación que recrea la lucha del movimiento obrero en Chile y la propuesta de la Unidad Popular, ¿no? Y él también en eso tenía perspectiva de trabajo a futuro. Viene el año 72, es el año, como sabemos, del paro de los camioneros, esa ofensiva de la burguesía en Chile para crear el caos económico. Chile está cada vez en una situación más difícil. En marzo del año 73 hay elecciones parlamentarias y la derecha, si hubiera obtenido 2 senadores más de los que tenía, hubiera podido destituir a Allende por cauces constitucionalmente previstos, ¿no? Hubieran podido acabar con la experiencia de la Unidad Popular. Pero no solo no suman senadores, sino que la izquierda le arrebata senadores y diputados a la derecha. Por tanto, persiste el empate político en las instituciones del Estado y el conflicto cada vez es más irresoluble. Uno de las médulas del conflicto era que el gobierno de Allende había nacionalizado también los monopolios industriales, la banca, y entonces había una discusión legal de hasta dónde o con qué herramientas contaba el gobierno, que no podía aprobar leyes porque estaba en minoría, para seguir nacionalizando empresas. Eso lo convierte la derecha y la democracia cristiana en un elemento de confrontación política y además tiene el apoyo del Poder Judicial y de las organizaciones evidentemente patronales, ¿no? Allende busca un entendimiento, un diálogo con la democracia cristiana, un partido de centro muy importante en Chile en la época, muy arraigado también entre los trabajadores y las clases populares, pero ese acuerdo es inviable, es imposible, porque la democracia cristiana es un partido sostenido desde el año 62 por la CIA, con los millones de dólares, y además un sector de ese partido tiene una mirada profundamente anticomunista hacia el gobierno de la Unidad Popular, ¿no? En el invierno del año 73, poco antes del golpe de Estado, Allende incluso busca ya un acuerdo con la democracia cristiana, no para hacer más amable el tránsito o la transición al socialismo, sino para al menos evitar una guerra civil, que pensaban que lo que venía en Chile era una guerra civil. No un golpe de Estado como el que sabemos que pasó, sino una situación en la que el gobierno tenía la confianza de que en el caso de un golpe, al menos una parte de las Fuerzas Armadas estaría junto a la Constitución y al gobierno legítimo, ¿no? Por eso el Partido Comunista y Allende lanzaron una campaña en el año 73 con el lema "No a la guerra civil". En esos meses del año 73, en la música de Víctor, en las canciones de Víctor, encontramos un giro que llama la atención desde la canción Comprometida, de Chicha ni Limonada también, ¿no? Aquella que llamaba a mojarse, a canciones muy intimistas. Graba un poema de Pablo Neruda en el que se habla de "Yo no quiero la patria dividida", y toma 6 estrofas de Miguel Hernández, uno de sus poetas favoritos, para grabar una canción, Viento del Pueblo, donde habla de su compromiso, que dice que será hasta el final, con su pueblo chileno. Incluso él viaja a Perú en agosto del año 73, en julio del año 73, un viaje muy importante porque para él significa seguir entendiendo. Ya le había pasado con el pueblo mapuche en el sur de Chile, pero cuando va a Machu Picchu se queda impactado y canta también ante una comunidad indígena en Perú, ¿no? Se queda impresionado con la potencia del legado de las sociedades precolombinas, ¿no? Que el caso de Perú evidentemente es impresionante, ¿no? Vuelve en agosto del año 73 a Chile y graba aquella canción Manifiesto, tan impresionante, que por suerte la compone y la crea, pero la llega a grabar antes del golpe. Después del golpe, las últimas canciones de Víctor, que se publica, su esposa Joan publica en el Reino Unido en el año 74 y en España se publica su primer disco en el año 75, es un periodista sueco, Jan Sandvik, al quien Joan le entrega las copias máster de las últimas canciones de Víctor y por eso se conservan, ¿no? Por la solidaridad de este periodista sueco. La embajada sueca se portó muy bien, también sacaron las cintas de la batalla de Chile. Si no fuera por la embajada sueca, la batalla de Chile a lo mejor se hubiera perdido. Imaginaos la pérdida en ese caso, ¿no? Y viene el golpe de Estado. El 11 de septiembre, el presidente Allende conoce muy temprano en su casa, en la residencia presidencial, que la Armada se ha sublevado en Valparaíso y llega al Palacio de la Moneda a las 7:30 de la mañana. 36 horas antes, el jefe de ejército, el general Pinochet, a quien Allende había designado el 23 de agosto, es 36 horas antes cuando Pinochet decide sumarse a la conjura, a la traición, ¿no? Había calculado durante no poco tiempo si a él personalmente le convenía, si ese iba a ser el golpe definitivo que acabara con Allende, ¿no? Y al final
decide sumarse y lo encabeza. Allende llega a La Moneda y aquella mañana, como sabemos también, hablan por radio varias veces. Sobre todo, todos recordamos el último discurso, no tan impresionante. Ese último discurso se pudo salvar y fijaos, Mundo Obrero, a 5 semanas del golpe de Estado en Chile, publica ya fragmentos del último discurso de Allende, ¿no? En ese caso, yo no tengo claro cómo debe haberse contado, pero yo no tengo claro cómo lo sacaron tan rápido de Chile para que se conociera afuera, ¿no? Pero Mundo Obrero, en octubre del 73, ya publica frases del último discurso de Allende. El presidente sabe que el golpe de Estado ha triunfado o va a triunfar sin oposición porque no cuenta con ningún regimiento ni oficial importante con capacidad de enfrentarse al golpe, ¿no? Y por eso, un poco antes de las 2 de la tarde, después del bombardeo de La Moneda, él acaba con su vida después de pedir a sus compañeros que estaban con él que se entregaran, el presidente se suicida, ¿no? Convierte su muerte en un gesto político de condena a los golpistas. Aquella mañana, Víctor, como tantos trabajadores chilenos, escucha por radio al presidente en su casa con su esposa y hay un llamamiento de la Central Única de Trabajadores del presidente de la República a que los trabajadores vayan, como en circunstancias anteriores, a sus puestos de trabajo, a las fábricas, a las universidades, a los edificios públicos, en fin, a las empresas, ¿no? El puesto de trabajo de Víctor era la Universidad Técnica del Estado, una universidad pública situada a unos 2 kilómetros de La Moneda, para la que Víctor trabajaba desde hacía 2 años como Quilapayún Intilimani para la división cultural de esa universidad. Esa universidad era uno de los bastiones de la izquierda. Tenía un rector que era militante del Partido Comunista y, por ejemplo, esa universidad acordó con la Central Única de Trabajadores un convenio por el que miles de obreros, después de salir de las fábricas, podían ir a cursar estudios a las sedes que esta universidad tenía por todo el país, ¿no? Un lugar muy impresionante. Y Víctor llega a esa universidad técnica después de pasar por la sede de las Juventudes Comunistas. Él era miembro del Comité Central desde hacía un año y su lugar, en caso de golpe, tema del que se hablaba todos los días en Chile si pasaba algo, su lugar era la universidad. Llega allí con su guitarra y permanece con sus compañeros durante aquel día. La universidad es cercada por el ejército, como hay toque de queda, tienen que pasar allí la noche y al amanecer la universidad es asaltada, cañoneada por el ejército de Chile. Son detenidas cerca de 1000 personas, la mayoría llevadas a un polideportivo cubierto, el Estadio Chile, hoy llamado Estadio Víctor Jara, cerca de esa universidad. A la llegada, Víctor es reconocido por un oficial del ejército, separado de sus compañeros de la universidad y es torturado, humillado, vejado, golpeado durante casi 24 horas. El 13 de septiembre él puede volver en ese pabellón donde había ya 5000 prisioneros de guerra, así los llamaba la dictadura. Puede volver con sus compañeros y puede hablar con algunos de sus compañeros, ¿no? Y habla con uno de ellos, Hugo González, que va a ser puesto en libertad y le manda un mensaje para su esposa, ¿no? Un mensaje muy impresionante que cito en el libro. El 15 de septiembre, sábado por la tarde, el Estadio Chile está siendo evacuado y los compañeros que allí estaban trasladados en autobuses al Estadio Nacional, el gran estadio de fútbol que ya acogía a miles de presos, ¿no? En el último momento, Víctor, otro compañero, el Quiroga, abogado comunista, y uno de los médicos de Allende, el doctor David Barturín, son separados de ese traslado y llevados a un vestuario en el subterráneo del Estadio Chile. Finalmente, el doctor Barturín sí es llevado al Estadio Chile, pero Víctor y Litre son acribillados, asesinados por oficiales del ejército de Chile. Como en el caso de Chile se ha investigado desde hace años la represión y hay juicios con sentencias, pues esto no es solo importante porque haya más de 100 represores de Pinochet en la cárcel, condenados a penas que en total suman más de 28 meses de cárcel. Es que hay sumarios judiciales que se han hecho durante mucho tiempo, que son miles de páginas, que son una fuente histórica impresionante para contar este tipo de historias, ¿no? En los últimos días de la vida de Víctor nos cuenta con detalle que sin ese investigación judicial sería imposible. Y, por ejemplo, os pongo un ejemplo. En Chile hay una policía civil llamada de investigaciones que durante el gobierno de Allende tuvo un director socialista y un subdirector comunista. Esa policía civil hoy tiene una brigada de derechos humanos que ha hecho un gran trabajo. Por ejemplo, en el caso del asesinato de Víctor, se hizo la exhumación de su cuerpo en el año 2009
y por el tipo de balas encontradas, las pericias científicas y criminalísticas y balísticas llevan a decir de a qué pistola correspondía esa bala. Y es una pistola que solo ha tenido oficiales del ejército chileno. Pues este detalle ha sido fundamental para que hoy haya ya 5 o 6 de los asesinos de Víctor condenados en la cárcel, y uno de los que está en Estados Unidos ha sido detenido y yo imagino que será extraditado a Chile para ser juzgado en caso de Chile, ¿no? El domingo 16 de septiembre los cuerpos de Víctor y de Enrique Quiroga son encontrados 12 kilómetros al sur del Estadio Chile, y Víctor no es un desaparecido, es decir, su cuerpo no está en una fosa común, porque un muchacho, funcionario del registro civil, Héctor Herrera, vio su cuerpo en el registro civil, le tomó las huellas dactilares, comprobó la identidad, vio la dirección de casa y fue a avisar a Joan Jara 2 días después y pedirle, rogarle que lo enterrara lo más rápido posible. A pesar de que aquel día era festivo en Chile, Joan se arma de valor y consigue enterrar a Víctor, y ella y sus hijas Amanda y Manuela salen al exilio el 15 de octubre del año 73. Joan recorrió el mundo durante 7 años contando todo esto. Lo hizo con un compromiso, una valentía y un rigor admirables. Podéis leer en internet la revista Triunfo, está digitalizada completa. Septiembre de 74, aquí cito el día exacto, la revista Triunfo publica una entrevista a Joan Jara. Es admirable cómo lo que ella le contó a ese periodista español en el año 74 en Londres corresponde con lo que hoy sabemos de lo que pasó y cómo ella encontró y vio el cuerpo de Víctor, ¿no? Lo contó una y mil veces, también para escribir un libro maravilloso, Víctor, un canto truncado, o Víctor, un canto inconcluso, ¿no? Bueno, han pasado 50 años y por suerte yo creo que la figura de Víctor se ha mantenido y crece con el tiempo, sobre todo en el caso de Chile, como un referente del arte comprometido, ¿no? Del militante y del artista comprometido con el pueblo. Espero que esas leyendas que se han propagado sobre su muerte falsas caigan definitivamente y que se imponga primero la realidad de lo que pasó, y sobre todo recordemos a Víctor como un gran creador, como una persona que nos dejó unas canciones maravillosas que son patrimonio de la humanidad, y con el recuerdo de un hombre comprometido como militante comunista, militante de la Unidad Popular, muy comprometido con el pueblo chileno. Y Allende, bueno, es la persona que representa esa vía chilena del socialismo, derrotada por la sinrazón de las armas, pero que es, a pesar de los errores también de la izquierda y de los errores del propio presidente, bueno, es un referente, ¿no? Cuando hoy pensamos en gobiernos de izquierdas que quieren ir mucho más allá que la socialdemocracia, siempre la Unidad Popular en Chile nos traerá la memoria de una experiencia importante de nuestra historia que conviene conocer, que nos ofrece, nos traslada preguntas, nos traslada reflexiones, autocríticas, pero sobre todo nos traslada la imagen de que cuando un pueblo se une con un proyecto político claro de transformación, evidentemente hoy las cosas son mucho más difíciles que cuando Allende, ¿no? Nuestro mundo es mucho más complejo, mucho más difícil, ¿no? En aquella época todo estaba más claro. Pero, bueno, a pesar de todo, si persistimos en que queremos construir un mundo mejor, la Unidad Popular siempre será una referencia, ¿no? Gracias.